Bom dia, começamos aqui então novamente o nosso Low Fire Brasil com o nosso primeiro palestrante de hoje, dia 5 de maio de 2023. Obrigado aos nossos parceiros, a GMG Ambiental, a Kiron Digital e a Ambiente Equipamentos por estar proporcionando esse belo evento, que espero que vocês gostem, porque tem muita informação de qualidade, muita informação privilegiada. Eu vou já dar um bom dia aqui para Jonathan Nunes, de Bariri, São Paulo. Ana Carolina Soares Laqueuda, de Floripa. Jéssica Rossato, bom dia. Daniel Macedo, Nova Maringá, Mato Grosso. Rodolfo Valdívia, buenos dias a todos desde Chile. William Smith, bom dia. De Macatuba, São Paulo. Muito obrigado a todos. E o Vinícius Martins, de Catalão, Goiás. Muito obrigado a todos pela presença, mas eu não vou perder mais tempo, não, porque o nosso palestrante Ramon Figueroa vem lá do Chile. Bom dia, Ramon. Buenos días, Buenos, Pablo. buenos dias, né? Vamos falar o nosso portunhol aqui, que é. O nosso portunhol é bom, viu, Ramon? Bom dia, Perfecto. Ramon. Vocês, Bueno, o ano passado, aí no Chile, tiveram muitos incêndios. Foi um ano difícil no Chile, né? Um ano muito difícil, não foi? sí, la verdad, Pablo, fue una temporada muy difícil entre el mediados de fines de enero y el 23 de febrero tuvimos unas condiciones muy extremas de temperatura, de baja humedad relativa, muchísimo viento y mucha ocurrencia de incendios que nos complicaron bastante y pusieron al límite las capacidades de extinción del sector público-privado en Chile, que es mixto, los sistemas de prevención y extinción de incendios. Así que tuvimos 26 días de combate ininterrumpido sin parar. Quantos hectares foram queimados no ano passado? Alrededor Foram de, cua- muitos. alrededor de 426.000 es el segundo Nossa, evento de nuestra historia reciente con más afectación y daño. El 2017 habíamos tenido ya los incendios de sexta generación, en que tuvimos alrededor de 570.000 hectáreas afectadas. Pero lo nossa. principal aquí, aparte de la superficie afectada, fue la gran cantidad de viviendas afectadas, animales, agricultura, en que tuvimos incendios de incluso de más de 120.000 hectáreas de afectación. Muita coisa. Bom, o nosso palestrante é presidente da Corma, Departamento de Proteção do Bosque, Corma Sustentável, e ele também trabalha na CMPC, lá no Chile. Mas eu não vou perder mais tempo, não, porque ele vai se apresentar, porque o tempo é seu e a palestra é sua. É com você, Ramon. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo que voy a tratar de mostrar un poco es una visión más global de estos incendios que vinieron para quedarse. Y el título de la presentación se llama Las claves para no plantar y manejar los incendios del futuro en este cambio climático que nos está afectando de una manera bastante extrema y rápida. Tratar de ver cómo nos tenemos que preparar un poco para el futuro. Lo primero es que este clima del futuro se caracteriza por desajustes a nivel climático importantes que está provocando una serie de fenómenos naturales de gran impacto. Chile, como un país muy largo y muy angosto, en que tiene influencia básicamente marítima, no tiene clima continental, como probablemente Brasil, Argentina o países más grandes. Cualquier cosa que pase en el mar nos termina afectando de manera importante. Y cada vez más común tener lluvias muy intensas, muy cortas, temporadas más largas, mayor temperatura, sequía y fenómenos que la verdad que nos van complicando y va haciendo que el agua que cae del cielo cada vez la podamos aprovechar menos. El clima básicamente ha ido cambiando, ha ido subiendo. Cuando se habla que en un periodo de tiempo largo suben 2 grados Celsius, 1,5 grados Celsius, el calentamiento global agrava los riesgos relacionados con el clima, se derriten los polos, la temperatura del mar sube y se generan efectos importantes en la flora y la fauna que terminan afectando la distribución de la gente, los cultivos, sus medios de alimentación, todo de manera global. La evolución de la temperatura en Chile de los últimos 40, 50 años va para arriba, ¿no es cierto? Al igual que lo que pasa un poco en el mundo.
Cada año rompemos nuevos récords de temperatura. La temperatura mínima es más alta, la temperatura media es más alta, la temperatura máxima es más alta en todas partes de Chile. Uno ve como el sector sur de Chile, que era un clima de tipo templado húmedo, con lluvias durante el invierno y el verano, hoy día se está convirtiendo prácticamente en un clima mediterráneo, con estaciones secas de hasta 6 meses, y donde tenemos al sur de Chile hoy día cultivos como las viñas o los frutales que antes no existían. Y esto va cambiando muy rápido, los últimos 20, 30 años. Por otra parte, la evolución de las precipitaciones también ha ido cambiando. La distribución del agua llueve menos y se tiende a concentrar en menos días de lluvia. Es como vemos partes de Chile como Concepción, de donde estoy yo acá en este momento, que queda en la mitad de Chile, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, que quedan al sur, como cada año dejan de precipitar, cada año tenemos 33, 39 y hasta 49 días menos de lluvia en el año. Y esto va haciendo que finalmente las estaciones las temporadas de incendios se alarguen y cada vez partan antes y terminen más tarde. Y sean obviamente más intensas por tener menores condiciones de humedad en los combustibles que propician no solamente la ignición, sino también la propagación de los incendios forestales. Acá hay un cuadro en que muestro cuatro áreas de la zona, de la macrozona forestal, vale decir la zona centro-sur de Chile, donde hice un ejercicio de considerar la última lluvia de primavera eh, de una cierta magnitud, por ejemplo 9,5 milímetros, y la primera lluvia de otoño de 9,5 milímetros para dar un poco el sentido de cuándo cae la última lluvia fuerte antes del verano y cuánto es parte de la primera lluvia fuerte en el otoño. Y podemos ver de que Chile se va secando, zonas donde teníamos 100 a 120 días de temporada seca, sin lluvia, hoy día son de 170 días de temporada seca, otras zonas donde es más extremo todavía, que teníamos la zona, por ejemplo, de Chillán, que es muy cerca acá de Concepción, zonas donde teníamos 80 días sin lluvia, hoy día estamos cerca de 200 días sin lluvia, y así se va secando, se va estresando el combustible, hay cada vez más días soleados y cada vez con temperaturas más altas, que son propicios para la generación y propagación de los incendios. Eh, Al contexto de los incendios en el mundo, muy rápidamente, ¿no es cierto? Tenemos el caso de, bueno, Portugal, Francia, Grecia, España, donde después del año 2000 vemos cada vez en las noticias incendios grandes, devastadores, con gran cantidad de afectación a viviendas, núcleo urbano, con gran cantidad de gente fallecida, no solo brigadistas, sino que también personal, vecinos que vienen en los lugares. En Chile también, el 2017, en que tuvimos las 570.000 hectáreas, y esto empieza a ser como cada vez cada vez más común. Y lo otro que cada vez empieza a ser más común es tener incendios en latitudes en las cuales antes no existían. Por ejemplo, a 8 kilómetros del círculo polar ártico o en el extremo sur de Chile, cerca de la Antártida, empezamos a tener incendios forestales en países que no tienen ni departamentos de protección de incendios y que no tienen cultura del fuego, que nunca han tenido fuego. Hoy día es cada vez más común ver incendios forestales donde empiezan ellos también a preparar sus equipos de incendio y donde empieza a haber una gran presión sobre los medios aéreos disponibles en el mundo para combatir los incendios, sobre todo las aeronaves grandes. También hay que tener presente que no todo los incendios generan, ¿no es cierto?, emisiones de CO2 a la atmósfera. Si bien es cierto, los árboles son los grandes fijadores de la contaminación, vale decir, el carbono que está disponible en la atmósfera, hay una parte importante de este que se genera, obviamente, por la combustión de combustibles fósiles, el efecto invernadero. Los incendios también, ¿no es cierto?, que son grandes capturadores de carbono, vale decir, fijan la contaminación en los árboles. Cuando se produce el incendio, obviamente hay una liberación importante de eso, pero aquí quiero hacer presente que hay un enemigo silencioso también del cambio climático, que es la actividad agrícola.
donde se generan grandes liberaciones, muchísimas más que los incendios forestales, de emisión de carbono a la atmósfera que contribuye también de una manera importante al efecto invernadero. Eh, Uno ve en los mapas, ¿no es cierto?, de calor de la NASA, ¿no es cierto?, como todo el año, hay parte, sobre todo de la parte sur del mundo, ¿no es cierto?, Sudamérica, África, Asia, donde prácticamente está todo encendido. Y está todo encendido en el invierno, y está todo encendido en primavera, está todo encendido en verano, y hay una quema importante todo el año. ¿Y eso por qué? Porque obviamente hay, si ustedes ven el mapa del hambre de la FAO o el mapa de inseguridad alimentaria, los mayores problemas de alimentación en el mundo están en la parte generalmente sur del hemisferio. Y ahí es donde también la gente hace de todo para sobrevivir, ¿no es cierto? Y el fuego es una herramienta para habilitación de terreno, para generar pastos para los animales, entre comillas, bastante barata. ¿No? Y eso hace que haya una permanente emisión de monóxido de carbono a la atmósfera producto de esto. ¿No? Y que sigue contribuyendo a que cada año tengamos un efecto invernadero en que las temperaturas siguen y siguen y siguen subiendo y volvemos rompiendo récords. Eh, un tema importante para tenerlo presente. Gran parte de los sistemas de extinción del mundo, por lo menos la realidad de Chile, de España, de Estados Unidos, es que se hace un trabajo sobre todo el tema de aeronaves, las brigadas son siempre locales, los camiones cisterna, la maquinaria pesada para combatir los incendios, pero las aeronaves hacen contratemporada, por lo menos en Chile. Vale decir, el 15% de las aeronaves de combate de incendio en Chile son chilenas y el 85% viene sobre todo de países europeos y Estados Unidos con un sistema que se inventó hace 20, 25 años en España, que es la famosa contratemporada. O sea, en la temporada de invierno del hemisferio norte, combato los incendios en el hemisferio sur. Pero ojo que eso está cambiando. Este año en España, donde la temporada de incendios parte en mayo, si bien es cierto, tienen incendios todo el año, pero la temporada fuerte parte en el mes de mayo, este año partió en el mes de marzo. Al 15 de marzo, España ya tenía en combate 35 incendios de magnitud, absolutamente fuera de temporada. Por lo tanto, estas ventanas de tiempo, que antes teníamos de 1,5, 2 meses para que viajaran las aeronaves por barco desde el hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa al final de la temporada, cada vez es menos probable y vamos a tener que tener en Sudamérica contingentes importantes de aeronaves, tanto pequeñas, medianas como grandes. Ya se ve en el mundo que, por ejemplo, California acaba de firmar contratos con la empresa Coulson, que es una empresa de combate aéreo con grandes aeronaves, helicópteros Chinook, aviones grandes, combate nocturno con medios tecnológicos, etcétera, donde California acaba de contratar por año completo 4 aeronaves Chinook para proteger el estado de California y sobre todo la ciudad de Los Ángeles y alrededores, donde Australia ha comprado a la empresa Coulson, Ericsson en Estados Unidos, helicópteros Airplane de 10.000 litros para que no salgan de Australia, donde Argentina, una provincia argentina, ya compró un Boeing 737 tanquero y un Chinook para protegerse de los incendios, y bueno, y donde prácticamente todos los países que han tenido cultura de incendio y los países que se están incorporando porque empiezan a tener incendios, empiezan a haber una fuerte presión sobre el mercado de las aeronaves de combate a incendio, que en el mundo son finitas, no son infinitas, porque son aeronaves que aparte de volar y tener los elementos para combatir los incendios, tienen que tener gente muy preparada para el combate. Y Chile no es ajeno a esto. Las temporadas de incendios cada año parten antes partían en noviembre, octubre, ahora están partiendo en septiembre y probablemente este año partamos en agosto, y terminadas las temporadas de incendio en los meses de marzo. Después pasamos a abril, hoy estamos en mayo y todavía no hemos terminado la temporada de incendio en Chile, por darle un ejemplo. Y tenemos una sequía que desde el año 1915 es la sequía más importante que hemos tenido en el país. Llevamos 15 años de sequía y eso hace en que, si ustedes van a Santiago, que es nuestra capital, que básicamente era un clima mediterráneo, hoy es un clima prácticamente desértico. Las estadísticas muy generales, pasarlas muy rápido, una temporada de incendios de alrededor de 6.800 incendios, prácticamente muy cercana, menos un 0,6% de lo que fue la temporada pasada, pero ese dato es bastante mentiroso. Y es mentiroso porque
cuando se nos quemaron las 426.000 hectáreas, lo mismo que nos pasó el 2017, después los incendios se frenan porque la gente ya toma conciencia, no prende nada, y el resto de la temporada de incendios no hay prácticamente incendios, por lo tanto los datos con que terminamos la temporada son datos como bastante normales. Pero fíjense la superficie, 426.000 contra 125.000 hectáreas de la temporada pasada. Lo normal en Chile de los últimos 10 años o 20 años son 50.000 hectáreas de afectación y alrededor de 6.000 a 7.000 incendios por temporada. Pero obviamente la temporada pasada ya fue mala, con 125, y esta temporada es pésima con 428.000 hectáreas. Pasamos del 2017 una situación en que obviamente todos nuestros sistemas de prevención y de extinción de incendios fueron revisados, fueron reforzados. Pasamos de invertir 100 millones de dólares en el combate de incendios a 220 millones de dólares, pero hoy día nos encontramos que esta estrategia nos sirvió 5 años, y en esos 5 años tuvimos niveles de afectación bastante más bajos, los incendios fueron más pequeños, a pesar de la ocurrencia que siempre rondó los 6.800, 7.000 incendios. Sin embargo, estimados, esto se acabó. Nos encontramos hoy día con escenarios, siempre estamos preocupados y acostumbrados a 30 kilómetros por hora la velocidad del viento, temperaturas de 30 grados Celsius y humedad relativa del aire del 30%. Y esta temporada nos encontramos que a fines de enero, principios de febrero, el escenario que llegó fue de 70-40-10. 70 kilómetros por hora la velocidad del viento, sobre 40 grados Celsius de temperatura a la sombra y bajo el 10% de contenido de humedad del aire. O sea, la condición perfecta para que los pequeños incendios se propaguen sin control, a pesar del combate temprano. ¿Qué obtuvimos esta temporada como gran resumen? Tenemos que lamentar 26 personas fallecidas, 2.500 viviendas destruidas, cerca de 8.000 personas damnificadas, 3.500 lesionados, personas en albergues, 48, y 80 incendios diarios en combate, que en el pic de la temporada llegamos a combatir como instituciones públicas, privadas, la Corporación Nacional Forestal, que es el Estado, y las empresas Corma, que más o menos tenemos el equivalente en recursos de combate a incendios, llegamos a combatir 200 incendios al día. De una media de 40 incendios al día, nos pasamos a combatir 200 incendios al día. Eso implica que la capacidad y el diseño del combate se ve absolutamente sobrepasado. Pero no solo las consecuencias fueron del punto de vista del sector forestal, también la actividad agropecuaria se ve afectada por estos incendios, en que se queman 5.000, 6.000 hectáreas de cultivo, mueren 33.000 animales de granja, vale decir, caprinos, vacunos, se queman 57.000 colmenares de abeja, o sea, y las pérdidas económicas son para todo el mundo. Un tema que también en Chile ha evolucionado lamentablemente, así como se ha ido secando Chile, también tenemos un tema importante que es la intencionalidad de los incendios. En Chile no existen los incendios naturales por rayos de tormenta eléctrica. El 99,7% de los incendios es provocado por la actividad humana, ya sea negligente, en que yo por hacer un mal uso del fuego provoco un incendio sin tener la intención de generarlo, y por otra parte, tenemos los incendios intencionales donde tengo la intención de provocar daño y provocar pérdida. Y fíjense que en nuestra macrozona forestal hay 2 regiones que son las regiones más importantes desde el punto de vista de las plantaciones y de los bosques, en que la intencionalidad supera el 50%, incluso 60-70%. Eso implica que tenemos que más de 1 de cada 2 incendios es provocado de manera intencional. Y como ven las fotos de la izquierda de la imagen, ahí ven incendios de día y noche que parten intencionales, que se llaman incendios multifocos. O sea, tienen 3, 4, hasta 20 focos al inicio del incendio. Es un incendio difícil de controlar porque cuando llegan los recursos de combate se encuentran que tienen 20 frentes de avance en vez de 1, y obviamente cuando llegan a controlar el último frente de avance, probablemente el incendio ya es de proporciones. El problema, estimados, es que el foco se ha puesto en aumentar los recursos para el sistema de protección. Cada año más brigadas, más aviones,
más maquinaria, más detección de incendio, torres de detección, cámaras automáticas, detección satelital de incendio. Hay fuertes inversiones y estas reducen los incendios de media y de baja intensidad. Nos transformamos en campeones del conato, en contener incendios pequeños. Los detectamos rápido, despachamos rápido, llegamos rápido y extinguimos montones de incendios. Pero los incendios más intensos queman libremente el paisaje, quedando fuera la capacidad de extinción. Hay incendios que parten fuera de la capacidad de extinción. Aquí en Chile hemos tenido incendios esta temporada que los hemos detectado un humito muy pequeño. Hemos despachado recursos que han llegado en 10, en 15, 20 minutos, aeronaves, aviones, helicópteros terrestres. ¿Y qué nos encontramos en 15 minutos con 40 hectáreas? Para ver la velocidad de avance. Cuando el combustible está disponible para arder y tenemos condiciones meteorológicas que promueven no solamente la ignición, sino la propagación de los incendios, nos enfrentamos a un enemigo formidable, que no lo teníamos hace 20, 30 años atrás, cuando no teníamos cambio climático, cuando los incendios corrían mucho más lento y donde los pilotos de la aeronave le avisaban de un incendio y decían, oye, déjame terminar de almorzar o de comer y voy al incendio. Y no pasaba nada. Hoy día el piloto está con el plato de comida en el avión, los brigadistas están arriba del camión esperando el incendio y salen y llegan muy rápido. Pero cada vez nos cuesta más controlar los incendios y cada vez tenemos que llegar con muchos más recursos a los mismos incendios. Yo vivo en una localidad que se llama Arauco, aquí al sur de Concepción, donde la empresa donde trabajo tiene más de 200.000 hectáreas. Hace 30 años atrás teníamos 10 brigadas y un avión. Hoy día en el mismo sector, con la misma superficie, tenemos 40 hectáreas, 3 aviones, 3 helicópteros. ¿Cuál es la diferencia? Que el combustible ha avanzado mucho y las consecuencias del cambio climático que ha llevado a la sequía, las condiciones meteorológicas extremas, también hemos generado un problema desde el punto de vista antrópico. En Chile, el país se fracciona en parcelas de grado de 5.000 metros cuadrados. Cada persona que quiere tener una segunda vivienda y vivir en el campo puede comprar 5.000 metros cuadrados. Y con eso es propietario rural de un terreno donde apenas le cabe la casa, un jardín y algunos árboles. Bueno, esa gente se ha ido al campo, no tiene cultura del fuego. Para llegar a esas casas hay que generar nuevos tendidos eléctricos. Los tendidos eléctricos también son un riesgo de incendio en condiciones meteorológicas extremas. Se caen las ramas sobre los tendidos se pueden cortar y generamos nuevamente nuevas posibilidades de tener eh, incendios en lugares donde antes no había, porque ya tenemos mucha gente viviendo en el campo. Bueno, ¿y cuáles son nuestras palancas para controlar los incendios? Primero, la gestión de la ocurrencia, vale decir evangelizar, vale decir formar, capacitar, educar a la gente en el colegio para que no genere incendios y tener un tema al cuidado del bosque. Esto funciona muy bien con los incendios negligentes, en que la gente al educarse, la gente entiende y baja la ocurrencia de incendios negligentes. No tanto así con los incendios intencionales, donde se requiere acciones más desde el punto de vista punitivo, legal y policial. Otra fuente para detener los incendios es el combate, pero lamentablemente el combate lo único que hace es minimizar el daño. No es una inversión, es un gasto. Se acaba la temporada y no queda nada reflejado en el bosque. Sin embargo, tenemos una palanca súper poderosa que es el manejo del combustible, el manejo de los bosques. ¿Y por qué? Porque la ocurrencia de la ignición, aquí tenemos un triángulo donde nos dice que para que haya ignición tiene que haber oxígeno. El oxígeno está en la atmósfera constante, no lo podemos cambiar. Tiene que haber calor, una fuente de ignición. Que esa la podemos controlar o no la podemos controlar en la medida que una persona nos prenda o no nos prenda. Sin embargo, el combustible lo podemos modificar. Si el combustible no está disponible para arder, por más que le acerque una fuente de ignición, no voy a tener un inicio de un incendio. Y después cuando el incendio empieza a propagar y ya se forma el foco de incendio, tenemos otras 3 variables. Las condiciones atmosféricas tampoco las podemos regular. La topografía de las montañas tampoco. Pero si el combustible lo regulamos y generamos bosques que tengan menor continuidad horizontal, vertical, bosques limpios, que no tengan combustible fino y muerto bajo el dosel, vamos a tener incendios que se comporten muy parecido a lo que les mencioné, a incendios de hace 30 años, mucho más lentos de avanzar. El desafío, tenemos un desafío con el uso del fuego también. Hoy día, por una parte, hay gente que se va a vivir al campo
que es gente de ciudad que no sabe usar el fuego, y la gente del campo se va a vivir a las ciudades y desaparece esa gente que hacía un uso del fuego tradicional, que quemaba los combustibles muertos y provocaba una especie de mosaico en el paisaje que permitía que los incendios forestales grandes no se alimentaran de combustible al barrer, sino que estos mosaicos generaban situaciones que ralentizaban el fuego. Y hoy día eso prácticamente no existe. Y lo que sí tenemos en el campo es mucha gente de ciudad que no sabe hacer uso del fuego. ¿Qué debemos hacer para evitar los grandes incendios forestales? Adaptar los usos territoriales y forestales al incendio esperado. Tenemos que orientar la gestión silvícola a reducir la vulnerabilidad de los bosques ante los grandes incendios forestales. Por lo tanto, debemos pasar de querer eliminar el fuego del ecosistema a reducir la vulnerabilidad de los bosques al paso del fuego y eliminar los efectos de los grandes incendios forestales. A escala de paisaje, mientras no modifiquemos la carga y distribución de los combustibles, los incendios fuera de capacidad de extinción volverán a ocurrir, ya que no se podrán evitar ni parar. Por lo tanto, el problema es a largo plazo. A corto plazo pareciera ser que la silvicultura preventiva, formando bosques autoprotegidos, resilientes y resistentes, donde podemos retardar la propagación de los incendios, aprovechando las oportunidades donde la extinción sea capaz de redirigir, modificar y desacelerar la propagación del fuego. Tenemos que diseñar un territorio para el combate de los futuros incendios. ¿Y eso qué implica? Yo cuando establezco una plantación y manejo un bosque, generar áreas que permitan controlar ese incendio. Tener una mirada de incendio, no solamente desde el punto de vista de cuando yo planto un bosque, sino cuando lo manejo, lo cosecho y todas las actividades, la construcción de los caminos, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras que se generan, no es lo mismo generar un camino en las altas cumbres que en una ladera de una montaña. Va a tener efectos y que va a tener mejores o peores posibilidades para que las brigadas y los equipos de combate puedan controlar el incendio. Si yo diseño el territorio para el combate futuro de incendios, voy a tener muchas mejores posibilidades de controlar incendios de alto potencial que partan fuera de la capacidad de extinción, pero que finalmente terminen siendo nada más que conatos, incendios pequeños. Y también tenemos que cambiar nuestra percepción del riesgo. Aquí hay algunas fotos, ¿no es cierto?, que muestran tendidos eléctricos que pasan al lado de los árboles y que muchas veces uno los ve en campo, en terreno, y no les llama la atención. Es parte del paisaje. O ve, por ejemplo, cortinas de árboles al lado, ¿no es cierto?, de estaciones de servicio. Y uno si se pone a pensar, ¿qué pasa si tenemos un incendio forestal, el fuego se corona, toma los árboles que están al lado de la estación de servicio y finalmente terminan quemando la estación de servicio? O caminos donde están las plantaciones y tenemos, no sé, algo de vegetación de aromales en este caso, que aroma australiano, que es una especie exótica en Chile, y que finalmente uno no saca nada con separar las plantaciones del camino si finalmente el camino termina siendo tomado por estos aromales y en vez de tener un buen cortafuego por un camino que es una oportunidad para el combate y de anclar las líneas, termino generando una situación que no me va a servir de nada. Los tendidos eléctricos cercanos a los bosquetes o a las instalaciones industriales, o sea, tenemos que tener una mirada distinta e imaginarnos los riesgos que vamos a tener y cómo prevenirlos para que no cuando llegue el incendio nos pongamos a improvisar y ver qué cosas vamos a hacer para detener el fuego. Finalmente, las prioridades, los focos de infraestructura para la logística y el combate de incendios son muy importantes. No solamente es importante tener brigadas, tener camiones, tener agua, tener aviones, tener helicópteros, tener detección, sino que tenemos que tener una logística importante para que el combate sea efectivo. Y eso primero tenemos que tener acceso a una buena red de caminos interconectados, no caminos ciegos, con una entrada y una salida. El camino tiene que tener 2 entradas y 2 salidas, porque las brigadas que van a combatir los incendios tienen que poder salir. Y si el camino por el cual entraron al finalmente se cierra o se bloquea por el fuego, vamos a tener una brigada que va a estar en grave peligro, ¿cierto?, de atrapamiento por un incendio. Fuentes de agua, súper importante. Como cada vez llueve menos, necesitamos seguir aumentando la cantidad de piscinas y fuentes de agua para los helicópteros. Nosotros como Corma tenemos 1.400 fuentes de agua distribuidas en el territorio para tratar de que los helicópteros tengan cada vez más ciclos más cortos de carguillo de agua y muevan más agua por unidad de tiempo. Esto permite que el helicóptero pase a ser una herramienta casi más importante que el avión para el combate de incendios. Lleva a las brigadas de manera rápida
y a la vez es posible que mueva mucha agua por hora porque tiene la posibilidad de cargar y no necesita ir a un aeropuerto, a un aeródromo a cargar agua como los aviones. La, la reducción de los riesgos, el trabajo de los tendidos eléctricos, las vías de ferrocarril, las vías de comunicación, hoy día son todas fuentes que generan incendios porque por ahí pasa la gente. Las zonas de desembarque, no solamente hay que tener fuentes de agua para los helicópteros, hay que hacer de que la gente, de que el helicóptero pueda llegar al predio y pueda bajar la gente ahí mismo. No saco nada con llegar muy rápido con el helicóptero con la gente, si no tengo dónde aterrizar y la gente tiene que caminar 15 minutos desde donde lo dejó el helicóptero hasta el fuego. El bosque nativo también tiene que ser manejado, el bosque nativo de los parques nacionales. Tienen que tener helipistas, fuentes de agua y cortafuegos, o si no los parques nacionales que los queremos y los atesoramos mucho, se van a quemar enteros, al no tener estructura que permitan el combate de incendios. Y eliminar los combustibles que son grandes propagadores en puntos críticos de infraestructura de la defensa. Conclusiones, prevenir, impedir que ocurra el incendio, preparar, crear facilidades y oportunidades para el combate, proteger los núcleos habitacionales, el bosque, el suelo de biodiversidad, las instalaciones industriales, los campamentos, las antenas de transmisión de señal de teléfono, de radiocomunicación, son las primeras que caen cuando hay incendio. Plantar, pero crear riqueza desde cero, un nuevo futuro, bosques que puedan convivir mejor con el fuego. Y finalmente, aquí el concepto. Si queremos seguir trabajando en el mundo forestal, tenemos que generar bosques con futuro, bosques que no se quemen. Ahí en la foto superior ustedes ven un bosque, ¿no es cierto?, que se ve relativamente limpio, que no tiene continuidad horizontal ni vertical del combustible, que el suelo está limpio, y a la derecha cuando pasa un fuego prácticamente se queman solamente las acículas, es fácil de contener, no propaga, no termina afectando un centro poblado, no mata gente, etcétera. Y en la parte inferior, todo lo contrario, un bosque de la misma especie, Pinus radiata, que ya se quemó, ven los árboles en el suelo quemado en la rotación anterior, donde este bosque o fue plantado o rebrotó de las propias semillas de los árboles que se quemaron, que no tiene ninguna ordenación, que tiene una alta densidad, que tiene una gran cantidad de combustible muerto, que tiene continuidad vertical y horizontal del combustible, y la foto a la derecha, que termina quemando grandes extensiones, donde el bosque muere, no sobrevive como en la foto superior. Es difícil controlarlo, se generan grandes pérdidas y probablemente se queman, eh, se queman casas y hay pérdidas de vida humana y de animales en la agricultura. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Graças, Ramon. Muito obrigado pela sua palestra. Você pode tirar a sua palestra, pode fechar a sua apresentação. Vão ficar só nós dois agora na tela. Enquanto isso, eu quero comunicar aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando de todo o Brasil, de toda a América Latina. Estou falando aqui com o Almir Mota, Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Manuelzito, de Sete Lagoas, Minas Gerais. David Calais Arbex, Daniel Almeida, não, Daniel Fernandes Coelho, de Capelinha, Minas Gerais. O Darlan Bonacina, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Jonas Marcelo, bom dia. Jonas Marcelo de Guaíba, Rio Grande do Sul, da CMPC Brasil. O Júlio César, de Maranhão, do Maranhão. O Otélio Rodrigues, de Moçambique, até da África, nos acompanhando. Gideon Santos, de Belém do Pará. Júlio Arlindo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Maximiliano Bage, de Angola, também lá na África, nos acompanhando. Francisco Acevedo, da Buenos Dias, Francisco Acevedo, Hancock, Chile, uma empresa Manulife. Márcio Santos, Teixeira de Freitas, Bahia. O Gabriel Cunha, de Pernambuco. Carlos Renato, do Rio de Janeiro, a Sandra de Três Lagoas. E já temos a primeira pergunta para você, Ramon. O Darlan Bonacina, de CPC Brasil. Ramon, ¿consideras factible que los países de América del Sur tengan un término de cooperación para el uso de aeronaves para combatir incendios forestales? Sabemos que hoy en día existen restricciones en espacio aéreo. Sí, buena pregunta. En la empresa que yo trabajo, que es Arauco, por más de 30 años,
y que tenemos patrimonio en Chile, en Argentina, en Uruguay y en Brasil también. Nos hacemos la misma pregunta. eh, eh, yo creo que hay algunas barreras todavía en algunos países respecto a la aeronave y las tripulaciones, pero yo creo que es no solamente factible, yo creo que es necesario de que, de que podamos tener flotas de aeronaves que estén en Sudamérica y por una razón muy simple. Porque, por ejemplo, el caso de Brasil, la temporada no compite con la temporada de Chile y Argentina y de Uruguay. La temporada fuerte en Brasil, obviamente, no es de noviembre a mayo, sino, ¿cierto? Hay meses, ¿no es cierto?, de junio, julio y agosto, que es como la temporada alta, y veo perfectamente factible que se puedan los recursos aprovechar en Sudamérica y llegar a tener flotas de aeronaves que nos permitan independizarnos de Norteamérica y de España. Esta última temporada, para que vean cómo el tema ha ido cambiando muy rápido, las aeronaves que vinieron de Estados Unidos se tuvieron que venir volando. O sea, una semana volando un helicóptero Chinook o un Super Puma o lo que sea, volando un helicóptero de Estados Unidos y de Canadá para llegar a Chile a combatir los incendios. ¿Y es por qué? Porque no alcanzan a llegar por barco. Y no alcanzan a llegar por barco porque ya las temporadas se están traslapando. Entonces, yo creo que perfectamente hay que solucionar algunos temas, probablemente administrativos con algunos países, de algunas restricciones, porque estas aeronaves tienen que tener matrícula de un país. Y todavía hay países en los cuales, si la matrícula de la aeronave no es, no sé, no es del país B, si es del país A, se te complica mucho el trabajo. Pero yo lo veo absolutamente factible y complementario porque en la parte sur de Sudamérica tenemos una temporada y en la parte norte y media de Sudamérica tenemos otra temporada de incendio y no compiten entre ellas desde el punto de vista de las fechas cronológicas. Em outras palavras, Ramon, vocês estão gastando muito mais dinheiro para combater incêndios no Chile. Ou seja, os incêndios aumentaram, ¿Mm? as condições climáticas pioraram, ¿Mm? e o que está faltando? Faltando consciência, faltando educar a população, porque a maioria dos incêndios vem de pessoas que produzem, que fazem pequeno incêndio, pequeno acero, e isso vira um grande incêndio. É isso que também acontece aí no Chile? Sí, mira, hace 10 años probablemente del gasto total en incendio, la prevención no era más del 5%. Hoy día está entre el 10 y el 15%. La prevención se hacía solamente antes de la temporada de incendio. Entonces, básicamente, empezaba a aparecer el sol, el calor, y empezaba la campaña de prevención. Hoy día la campaña de incendios son todo el año, invierno, verano. eh, y yo te diría que el tema de los incendios de origen negligente, se nota un efecto. También se generó un modelo después de los incendios de 2017 que pareció el modelo Firewise de Estados Unidos, donde las comunidades toman en su territorio el tema de la prevención de incendios desde el punto de vista de la comunicación, del trabajo con los municipios, con las empresas forestales, con la Corporación Nacional Forestal. Ellos ordenan su territorio, la basura, el despeje de árboles, los cables eléctricos, y eso ha funcionado mucho. En Chile existe una institución que se llama la Red de Prevención Comunitaria, que tiene hoy día más de 380 comités ubicados en diferentes pueblos y ciudades en las zonas de interfaz, y ellos han bajado los incendios intencionales. Esta temporada de los 360 comités, hay 180 que tuvieron cero incendios en su área. O sea, la prevención baja los incendios, baja. Pero por otro lado, tenemos esta ocurrencia intencional que nos complica porque ahí todas las herramientas preventivas de la educación, de la formación, de la visita, de, de los medios, de las redes sociales, de los medios de prensa, de las radios, los pueblos, las ciudades, como que no funciona mucho, y ahí se requiere una labor investigativa del Estado más acuciosa para poder terminar con los responsables y la ley ser ejemplificadora. La ley chilena, desde el punto de vista de los incendios, es bastante dura. El problema es que lograra ubicar a una persona en flagrancia, llevarla a la justicia y condenarla es bastante difícil. Essa mesma pergunta de Rafael Sousa. Felicitações, Paulo, por la iniciativa e a Ramon por sua apresentação. E tem uma pergunta acá de
Roberto Bardona, qual tipo de intervenção realizado pelo poder público? O governo ajuda? ¿Desde qué punto de vista? ¿Del punto de vista de la prevención o el combate? Sim. Porque, a ver, en Chile los sistemas de extinción de incendios son mixtos, vale decir, el Estado tiene 60 aeronaves, el sector privado tiene 60 aeronaves. Chile es uno de los pocos países donde el sistema es mixto, porque generalmente los sistemas de extinción y prevención de incendios son del Estado, en la mayoría de los países del mundo. En Chile es mixto, el Estado tiene una parte, los privados tienen otra parte. Ahora, trabajamos muy coordinadamente, eh, y lo que queda ahora, y que sí ese rol le corresponde fundamentalmente al Estado, es obviamente en lo que se quemó, ¿no es cierto? Sobre todo los pequeños propietarios, más que las grandes empresas que tienen sus propios medios, es cómo vuelven a esa gente a restablecer sus bosques, sus plantaciones, sus cultivos agrícolas, sus animales, porque tienen que seguir viviendo, ¿no es cierto? Y obviamente el incendio, a diferencia de otras catástrofes, como por ejemplo los terremotos, los tsunamis, aquí se quema y se acaba todo, hasta los cercos de los campos. No queda nada, ni la casa. Entonces ahí el Estado tiene que llegar a buscar. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, en lo que se ha evolucionado, sí, y que están haciendo las empresas y el sector público, es que es justamente lo que mencioné al final, de que los bosques, de que el manejo de los bosques sea más limpio, que las plantaciones tengan bajar la densidad de árboles por hectárea, que ya se está haciendo, y generar estructuras de protección aprovechando todos los caminos, todas las líneas eléctricas, los trazados de ferrocarril, etcétera, para justamente tener una mayor fragmentación del territorio. Lo que nos queda por hacer todavía, yo diría, lo que nos queda hacer, Pablo, es fragmentar más el territorio, vale decir, no tener rodales de más de 20, 30 hectáreas rodeados de estructuras. Eh, en el fondo, el riesgo, fragmentarlo en unidades más pequeñas. Tú puedes tener la misma cantidad de hectáreas plantadas o de bosque nativo, pero fragmentarlo en unidades más pequeñas para bajar el riesgo y obviamente con eso tener una mejor chance de combate de incendio y no tener grandes incendios forestales por la continuidad patrimonial o de bosques. Graças. Olá, Antônio Arturo. Olá, bom dia, Antônio Soto, Corma, Chile. Bom dia, evento é rico em conhecimento. David Maquiana, de Moçambique. Moacir Fantini pergunta: como está o negócio de seguro de plantações florestais no Chile depois de tantos incêndios? A ver, yo diría que siempre hay como un mito el tema de los seguros. Eh, los seguros obviamente existen, pero los seguros no, no te aseguran el total del valor de los activos de las plantaciones. Lo que te cubren es solamente el costo de formación del bosque. No es el valor comercial del bosque. Eh, Ahora, esto es, obviamente, en la medida que tenemos que las compañías de seguro tienen que pagar, ¿no es cierto?, por este costo de formación que tiene deducibles altísimos, por si acaso, o sea, son de millones y millones de dólares. O sea, tienes que tener muchos grandes incendios en una ventana de tiempo muy corta para que la compañía de seguros te pague. Y lo que te paga probablemente no es ni el 20% de lo que te costó formar el bosque. ¿Mm? Eh, por lo tanto, estos seguros, yo diría que con los incendios del 2017 y con los incendios de ahora no han evolucionado mucho, porque lo que pagan es bastante poco. No es como el auto que tuviste un accidente con el auto y te pagan el valor del auto comercial, no. Aquí te pagan el costo de formación y tienes muchos deducibles por arriba y por abajo que te hacen que finalmente del costo de formación te pagan entre el 20 y 25%. O sea, no es ningún negocio el seguro para, en este caso, para el cliente. Bom, graças por sua apresentação, Ramon. As suas considerações finais. Tem uma pergunta mais de Jonas acá. Vou pedir para você responder no chat para ele. Suas considerações finais, meu amigo. Bueno, que finalmente estamos ante un desafío importante no solamente para el sector forestal, para el sector silvoagropecuario, con estas condiciones climáticas extremas que van a seguir
incrementándose los próximos años. Probablemente los bosques, los incendios forestales de los próximos 20 años van a ser mucho más duros que los incendios forestales de los pasados 20 años, pero eso está cambiando muy rápido y uno lo ve en la escala humana, en la vida de uno lo está viviendo, los cambios, y lo está sintiendo. Por lo tanto, si queremos tener bosques, plantaciones que son muy necesarias, porque fijan casi toda la contaminación relativa al carbono, tenemos que cuidarlo y protegerlo, no solamente como una actividad económica, sino también como una reserva mundial de la generación de oxígeno y fijación de contaminación. Y para eso vamos a tener que replantearnos todos el manejo de estos bosques, porque va a ser la única posibilidad de asegurarnos el futuro de que nuestros hijos, nuestros nietos, sigan teniendo y disfrutando de los bosques. Graças, Ramon. Muito obrigado pela sua palestra. Nós já passamos 5 minutos do nosso tempo. O nosso próximo palestrante, Diogo Machado, já está na linha e ele vai falar sobre um case que acontece, sabe onde? Lá em Portugal. Obrigado, Ramon. Nosso diretor, roda a vinheta aqui. O Diogo já está esperando. Perfecto, gracias. Obrigado, Ramon.